Esta vez los estoy invitando a considerar un tema que posiblemente le moverá el piso de su fe y de sus prácticas a muchos de ustedes. Pero les pido que antes de criticar o de rechazar o de confundirse, cada uno de ustedes pueda examinar lo que les estoy enseñando a la luz de la palabra de Dios. El tema para hoy es canje o gratitud. Canje o gratitud. El propósito de este tema es que procuremos volver a las Escrituras y muy especialmente que volvamos al Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. De este Evangelio, sin darnos cuenta o por seguir cualquier tipo de enseñanza, nos hemos apartado. Y estamos viviendo una vida cada día más religiosa y más a la manera nuestra que a la manera del Evangelio de la gracia de Dios. Hoy quiero entonces invitarlos a valorar todo lo que les voy a enseñar con ese propósito. Canje o gratitud. Canje, creo que todos conocen la palabra. En años remotos, cuando no existía la plata ni el dinero, cuando no había bancos ni tarjeta de créditos, los negocios lo hacían a través de canjes o trueques, como también se le llama. Se canjeaban o se cambiaban objetos de valores similares. Y eso era válido, era como hacían sus negocios los seres humanos. El canje o trueque es cambiar una cosa por otra. Por ejemplo, yo quiero tener tu celular y tú quieres tener mi tablet. Entonces nos ponemos de acuerdo y hacemos el cambio. Yo te doy mi tablet y tú me das tu celular. Y eso es un canje, eso es un cambio. Se da esperando una recompensa, un objeto parecido o similar, especialmente de mismo valor. Canje, trueque o dar algo a cambio buscando recibir lo que necesitamos o deseamos, es lo que tristemente muchos de los hijos de Dios, sin darnos cuenta, religiosamente estamos haciendo. Y es precisamente una de las cosas que tenemos que corregir. Porque en el Evangelio de la gracia de Dios, ninguno de nosotros, sus hijos, tenemos que canjear u ofrecer algo a cambio de sus bendiciones, favores, servicios, cuidados, provisiones materiales o espirituales. Y mucho menos tratar de presionar a Dios en alguna u otra forma para que Dios haga lo que nosotros queremos que haga o lo que realmente estamos necesitando. Vamos a observar que eso no nos corresponde hacerlo así. Hoy hay muchos creyentes mal enseñados que ignoran la forma correcta de vivir a la luz de la palabra de Dios.
Ustedes pueden oír a algunos diciendo que debemos ofrendar tal cantidad para poder recibir tal milagro. Ustedes pueden oír a algunos diciendo, estás enfermo porque no le estás sirviendo a Dios. Y también pueden oír a algunas personas hablando de la necesidad de hacer algunas prácticas que no son malas, que son buenas, pero hacerlo para ganar el favor de Dios, para buscar una respuesta económica o de salud o de cualquier necesidad. Eso realmente no es lo que la palabra de Dios nos enseña. No tenemos que hacer sacrificios de ninguna índole para que Dios nos bendiga, para obtener de Él algún beneficio. No tenemos que ofrendar para recibir a cambio. No tenemos que canjear absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es ubicarnos correctamente en donde estamos. No estamos en una religión, estamos en el reino de Dios. En la religión las cosas funcionan casi siempre como lo enseñan sus líderes. En el reino de Dios, las cosas deben funcionar como Dios lo ha determinado según su palabra. Y esa es la gran diferencia. Llevar una vida religiosa es una esclavitud, es hacer lo que el hombre quiere que uno haga. En cambio, en el reino de Dios se vive para Dios, existimos para Dios. Nos creó, nos salvó, nos redimió, nos limpió de nuestros pecados, nos reconcilió consigo mismo para Él. Y nosotros hemos perdido de vista esa gran verdad. Y hoy quiero verlo con ustedes a la luz de la palabra de Dios. No podemos seguir negociando con Dios. No podemos seguir haciendo las cosas a cambio de que Él nos bendiga, que Él nos sane, que Él haga lo que estamos necesitando. Hay muchos ejemplos de cómo de veras debemos vivir según las Escrituras. No nos alcanzaría el tiempo hoy para tratar todo, pero vamos a ver algunos que son ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, veamos el primero. En el Evangelio de la Gracia no tenemos que ayunar como lo hacían los creyentes del Antiguo Testamento, para que Dios obrara con poder y les concediera lo que ellos querían o estaban necesitando. Es verdad, y no lo podemos negar, que conocemos a través del Antiguo Testamento que esos grandes líderes convocaban a ayuno a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de pueblo, para buscar de Dios un favor, una bendición, una protección. Eso se ve con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento. Pero nosotros hoy tenemos que distinguir entre lo que era una experiencia para esos siervos de Dios y lo que es una enseñanza bíblica. No podemos seguir viviendo con base en las experiencias de otros. Tenemos que vivir en el reino de Dios con base en la enseñanza de la palabra de Dios. No podemos convertir una experiencia en una enseñanza. Las experiencias son buenas, nos ilustran, nos retan, nos motivan, nos ayudan a tenerlo como una ilustración, como un ejemplo.
pero no son una enseñanza. ¿Les está quedando claro eso? Así que cuando vayamos a hacer algo en el reino de Dios tenemos que ubicarnos, no hacerlo porque otro lo hizo, sino hacerlo cuando la palabra de Dios lo enseña. En el Evangelio de la gracia de Dios sí debemos ayunar, no vayan a decir que no. Simplemente estoy diciendo que debemos hacerlo con una mentalidad diferente a como se hacía en la ley. En el reino de Dios y en la gracia, en el Evangelio de la gracia, debemos ayunar con una mentalidad diferente, distinta. Debemos ayunar para pasar tiempos especiales con nuestro Dios. Debemos ayunar para adorarlo por lo que Él es y agradecerle todo lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que hará en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. En el reino de Dios no se busca primero suplir las necesidades, ni que Dios nos supla las necesidades. En el reino de Dios se busca primero la relación personal con Él. Recuerden que Dios nos ha comprado con la sangre de su Hijo para Él. Y Dios nos anhela, nos quiere. Así que un ayuno con el propósito de estar en la presencia del Señor, de regocijarnos con Él, de deleitarnos con Él, de darle gracias, de reconocer sus bondades, su misericordia, sus favores, todo lo que ha hecho por nosotros. Es un ayuno que agrada a Dios. Ahí tienen, por ejemplo, Isaías capítulo 58. Deben leerlo, se lo recomiendo. Isaías capítulo 58. Les puede dar una buena orientación. Debemos ayunar también con la disposición de obedecer todo lo que Dios nos hable durante esos tiempos de oración y ayuno. Eso quiere decir que debemos estar atentos, que debemos estar en quietud, concentrados en la presencia del Señor, para oír su voz o la indicación a una lectura bíblica a través de la cual Él en ese momento especial de ayuno, de esa manera, va a hablar a mi corazón. O si es un ayuno dirigido a través de la persona que va a enseñar. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Que la motivación principal del ayuno no es buscar el favor de Dios, es agradecer los favores de Dios. Los hayamos tenido o no los hayamos tenido. Porque si venimos para pedirle algo, debemos orar con acción de gracias antes de recibir, porque estamos ejercitando la fe. Las gracias adelantadas, las gracias de la fe, las gracias, la gratitud de la adoración, del reconocimiento del señorío de Dios. Me gustaría pedirles el gran favor de leer conmigo varios pasajes bíblicos para que nos vayamos orientando y teniendo el sustento de lo que estoy enseñando. El primer pasaje bíblico que vamos a leer se encuentra en Hechos 13, 1 y 2, en la NBD. Esta palabra nos registra el siguiente acontecimiento, donde vemos a un grupo que tenía la disposición de adorar a Dios en ayuno, pero también de recibir orientación de Dios. Dice el pasaje bíblico así: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé,
Simón el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de crianza del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día en que estos hombres estaban adorando al Señor y ayunando. ¿Cómo estaban? ¿Adorando en qué? En ayuno. El Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los he llamado. Y si ustedes siguen leyendo hasta el versículo 4, se van a dar cuenta que ellos fueron guiados a la obra misionera tal como el Espíritu Santo lo había indicado. Pero su ayuno estaba involucrado en la adoración, en el tiempo de intimidad, de compañerismo con Dios. Amados, yo he visto grupos ayunando en donde cuando se está orando se forma un griterío, pidiéndole a Dios que haga las cosas como queremos que se hagan, y algunas veces dándole órdenes a Dios, inclusive diciendo: hoy te estoy haciendo este ayuno con el propósito de que me des, que me concedas. ¿Con qué base bíblica se hace un ayuno así? ¿No les parece a ustedes que es mucho más lindo entender cuando el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura? Eso desde luego demanda fe y convicción, seguridad en lo que estamos haciendo. Buscar primeramente el gobierno de Dios, el señorío de Dios, la presencia de Dios, el sometimiento a su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No estoy ayunando con los ojos puestos en la cartera de Dios. Estoy ayunando en el corazón de Dios, con los ojos puestos en el corazón de Dios, en la presencia de Dios, para adorarlo, para darle gracias, para bendecirlo. Y por la fe espero que Él hará conmigo lo que quiere y me proveerá, y sabe mis necesidades antes de que yo se las presente. ¿Estamos de acuerdo? Dígame sí o no. Bien, el ayuno es una práctica para mí muy importante, tanto en lo personal como en lo congregacional. Y además de ser importante, es necesario, pero no para canjear con Dios, no para negociar con Dios. Si lo hemos hecho antes por ignorancia, por lo que haya sido, ya es el tiempo de corregirlo y de acercarnos a Dios mediante el ayuno para adorarlo, para darle gracias, para deleitarnos con Él. ¿Les parece? Bien, amados míos. Otro aspecto, y tiene que ver con el servicio. Le decimos a los creyentes: bautízate para que le sirvas a Dios. Le preguntamos: ¿estás sirviéndole a Dios? Es cierto que la Biblia nos enseña que hay que servir a Dios. No lo niego, es verdad. Pero Dios no nos ha llamado a servirle en primer lugar. Dios nos ha llamado en primer lugar para Él, para disfrutarlo a Él, para tener una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Para que lo conozcamos, para que sepamos quién es Él, para que disfrutemos su presencia, para que podamos estar sostenidos constantemente en medio de toda circunstancia cuando lo conocemos a Él, cuando tenemos una relación personal con Él. Y cuando esto se da, créanme que entonces se le sirve con gratitud, se le sirve con amor,
se le sirve con humildad, se le sirve como siervo y estamos siempre dispuestos a hacer lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque no estamos canjeando con el servicio. ¿Por qué no estamos negociando con el servicio? ¿Y por qué no estamos sirviéndole en segundo lugar? En primer lugar, sino que buscamos su presencia en primer lugar, que disfrutamos de Él en primer lugar, porque esa es su voluntad. Es la voluntad de Dios que tengamos comunión con Él, que vivamos en comunión. Él nos ha llamado a la comunión con su Hijo. Nos ha dado a su Espíritu Santo para tener comunión con nosotros. Invirtió la vida de su Hijo, la sangre de su Hijo, para tener comunión con nosotros. Porque dice la palabra de Dios que somos templos de Dios, que no estamos vacíos, sino que tenemos la presencia del Espíritu Santo y que no somos nuestros, no nos pertenecemos, no somos dueños de nosotros porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo y le pertenecemos a Dios. Así que el gran interés de Dios por ti eres tú, no es lo que tú haces. Cuando el Señor Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario, no murió por lo que tú haces o lo harás, Él murió por ti. Cuando tú mueras, no va tu servicio a Dios, vas tú. Cuando el Señor Jesucristo venga, no viene a buscar el servicio, viene a buscar a ti, porque tú eres más importante. Y si tú entiendes esto y vives en función de esto, entonces tu servicio será agradable delante del Señor. ¿Aló? ¿Por qué? Porque no estaremos sirviéndole como servidores, como siervos, como esclavos, como trabajadores. Estaremos sirviéndoles como hijos al Padre eterno, que es nuestro Dios. ¿Está claro eso, amados? Es la manera como debemos hacerlo. No tenemos que venir al templo, ni a los estudios bíblicos, ni a los servicios, ni al instituto bíblico. No tenemos que salir a evangelizar, ni a visitar a los hermanos, sabiendo que si no lo hacemos, Dios nos va a castigar. No podemos seguir haciendo eso. Porque si no lo hago, Dios no me va a bendecir. No, amados. Venimos al templo, a los servicios, a los estudios bíblicos, al instituto bíblico. Salimos a visitar a los hermanos y a evangelizar. No porque Dios nos vaya a premiar, no porque Dios no nos castigue. Salimos a hacer todo esto porque le complace a Dios, porque Dios se goza con sus hijos que vienen a recibir la palabra, que no solamente vienen el domingo a recibir la palabra, sino que también pueden, en el caso nuestro, venir los martes. Y no vienen los martes para complacer al pastor, y no vienen los martes porque es un deber, porque es un compromiso. Vienen los martes porque quieren recibir la palabra de Dios para sus vidas. Sé que muchos no pueden hacerlo por su trabajo o por cualquier otra razón. Si esa razón es válida y es justa, Dios lo sabe. Pero si no hay esa razón, entonces tienes que analizar tu conducta delante de Dios, tu motivación con relación a lo que Él quiere darte a través de su palabra y que muchas veces no tienes en cuenta, no lo valoras, no lo estimas como una necesidad. Dios quiere que crezcas espiritualmente, Dios quiere que puedas ahondar en tu fe, en tus convicciones, a través del estudio de la palabra de Dios. Pero si no lo obtienes, si no lo recibes, si no vienes con un corazón dispuesto, ¿cómo vas a crecer? Me agrada mucho cuando hay hermanos aquí
que por fuerza mayor, por su trabajo, por cualquier otra razón, no pueden venir los martes, pero están pidiendo las grabaciones y están pidiendo cuándo lo van a escuchar. Entonces, están metidos en el asunto. No puedo venir el martes, pero recibo la palabra de todas maneras. Ahora, yo no estoy aprovechándome para exhortarles a que vengan los martes. No, no lo estoy haciendo y no lo tomen así. Estoy enseñándoles que tenemos que valorar lo que Dios nos ofrece en los estudios bíblicos. Igual en el Instituto Bíblico. El Instituto Bíblico no existe por existir, existe con un propósito, que tú seas edificado espiritualmente a la luz de la palabra. Pero tú debes tener una motivación bien clara, cómo hacerlo. ¿Está claro eso? Tampoco debemos vivir una vida como muchos la viven, con una conciencia de culpabilidad constantemente. Me siento mal, indigno, porque no he ido al culto, porque no he hecho esto, porque no le he servido al Señor, porque no he hecho aquí ni allá. No, ya el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y nos ha hecho libre de todo pecado y de toda iniquidad y de toda maldad, y nos ha reconciliado con Dios, nos ha convertido en hijos y en templos. Y cuando pecamos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y apartarnos, confesarlos a Dios, sabiendo que su palabra dice que nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad cuando nos arrepentimos. Para no vivir en una conciencia de culpabilidad. Se nos ha enseñado a nosotros cosas que son incorrectas. Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros, simples seres humanos, podamos, a través de estrategias humanas y religiosas, mover a Dios? Que Dios se mueva, que Dios actúe, que Dios sane, que Dios proteja, que Dios responda a todo lo que yo quiero, todo lo que es mi deseo o mi necesidad. Lo hacemos como si nosotros tuviéramos la autoridad sobre Dios, o como si Dios tuviera que responder lo que le estamos pidiendo, o como si Dios tuviera que hacerlo, como si tuviera el deber, el compromiso de hacerlo. Y a veces tenemos el atrevimiento de decirle: tú lo prometiste, así que aquí estoy para que me cumplas. Amados míos, no actuemos así, como si nosotros pudiéramos producir un avivamiento, como si nosotros pudiéramos cambiar las vidas de las personas, como si nosotros pudiéramos sanar a los enfermos, como si nosotros pudiéramos echar fuera demonios, como si nosotros pudiéramos producir cambios radicales en la vida de las personas. Pero en la realidad nosotros no podemos hacer nada de eso, porque el único que puede hacerlo es Dios. Él es el único que puede transformarnos. Él es el único que puede darnos un avivamiento. Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. Es el único que puede sanar a los enfermos. Es el único que puede echar fuera demonios, para que toda la gloria sea para Él y no para nosotros. De manera que tú y yo no tenemos que hacer sacrificios con esfuerzo humano. No tenemos que ofrendar esperando recompensas, ni ayunar para que Dios haga lo que queremos. Todo al contrario. Dios, como nuestro Padre, ya lo ha hecho todo en Cristo. Todo está provisto. Todo lo que necesitamos, todo lo que es una necesidad para nosotros, todo lo que es conforme a la voluntad de Dios ya está dado. No es que tiene que darlo, ya está dado. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice el apóstol Pablo
de una manera bien categórica, donde nos muestra que en la palabra de Dios ya todo está dado. En varios pasajes de la palabra vamos a aprender eso, pero quiero llamarle la atención a un texto donde se muestra cómo funciona en el reino de Dios las bendiciones de Dios. Los invito a leer Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17. Lo vamos a leer en dos versiones, pero quiero que lo leas como nunca antes lo has leído, que dispongas tu corazón para ver lo que otras veces no has visto, que tengas una revelación del Espíritu Santo, una iluminación, un entendimiento. Voy a leerlo en la versión Reina Valera del 60. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el Evangelio? Poder. Es el poder de Dios, no es el poder de una religión, no es el poder de un grupo religioso, no es el poder de una organización, es el poder de Dios. El Evangelio significa eso, poder de Dios. ¿Y qué más dice? Porque en el Evangelio, que es el poder de Dios, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Veamos varias cosas en este texto. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela, se muestra, se da a conocer. Hay toda la claridad para entender la verdadera justicia de Dios, solo en el Evangelio, pero no de una manera intelectual y académica, sino por la fe y para fe. Quiere decir, entendemos la revelación de Dios, porque el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, es el que conduce al hombre pecador para que conozca a Cristo como Señor y Salvador, es el que le da claridad de la necesidad de arrepentirse y de creer en Cristo y de recibirlo como Señor y Salvador. Y el Espíritu de Dios le da un grado de fe, además de la capacidad de darle la revelación que entienda espiritualmente, le da un grado de fe para que lo crea. Todo proviene de Dios, no es del hombre. Y una vez que el hombre ya recibe, cuando el ser humano ya recibe esta bendición de ser hijo de Dios, de estar ya recibiendo el poder del Evangelio transformador, una vez que lo recibe, entonces dice, de aquí en adelante, hasta cuando mueras o hasta cuando regrese el Señor, vas a vivir por la fe. Por eso dice el texto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué cosa? ¿Cómo es que viven los hijos de Dios en el reino de Dios? Por la fe. Pero no es cualquier fe, es una fe basada única y exclusivamente en la palabra de Dios. No es lo que a mí se me antoja, no es como dice un libro, sueña y ganarás el mundo. No. Eso hace parte de un movimiento religioso. Sueña y ganarás el mundo. No, eso no dice la palabra. La palabra dice que por la fe tenemos la revelación de la justicia de Dios para nosotros y para seguir viviendo el resto de nuestra vida por fe, porque el justo, el hombre, la mujer de Dios en el reino de Dios, su vida tiene que vivirla no por la vista, no por el razonamiento, sino por la fe en la palabra de Dios, por la fe en lo que la palabra de Dios enseña, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nos enfocamos en la palabra, entonces la fe es verdadera. Si no nos enfocamos en la palabra, la fe es humana,
es razonable, es conforme lo que la religión puede estar enseñando. Pero la fe verdadera está exclusivamente basada en la palabra de Dios por el poder de Dios. La Reina Valera contemporánea traduce, oigan cómo lo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Y luego dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por fe, es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces dice que de principio a fin es por medio de ¿qué? De la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. La fe en Dios tiene que estar basada única y exclusivamente en la palabra de Dios. Así que es bueno que tú evalúes dónde está basada tu fe. La fe que tú dices que tienes, ¿dónde está basada? ¿Con qué base bíblica está fundamentada? Y esta es la fe que le agrada a Dios. Esta es la fe que nos acerca a una relación íntima con el Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Aló? Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe que se fundamenta en la palabra es una fe que nos revela la palabra, que nos ilumina, porque en el Evangelio la justicia, el proceso, la forma como Dios actúa, su justicia en Cristo Jesús, solo se revela en el Evangelio, pero por la fe. Si los seres humanos tuviéramos la capacidad de entender la justicia de Dios con la sola lectura de la historia y de los acontecimientos de la muerte de Cristo, intelectualmente, todos fuéramos convertidos. Pero solo somos convertidos los que hemos leído y conocido la obra de Cristo, la obra de Dios a través de Cristo, y la hemos aceptado por la fe. Porque no se recibe intelectualmente, se recibe espiritualmente por obra de la fe que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿No les parece maravilloso? Y la vida nuestra tiene que ser por la fe. Por la fe creemos que fue hecho este universo, dice la palabra. Por la fe, Daniel hizo que los leones no le hicieran daño. Por la fe en lo que Dios le había revelado, por la fe en lo que Dios le había mostrado, por la fe en lo que Dios te dice, por la fe tú vas a ver la manifestación de la gloria de Dios. Le dijo el Señor Jesús a una de sus siervas, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y hermanos, si tú quieres tener fe, busca la palabra, métete en la palabra, dale tiempo a la palabra, deja que el Espíritu te hable, prepara tu corazón para la palabra de Dios, vuelve a la palabra, vuelve al Evangelio de la gracia, abundantemente por la palabra de Dios. Todo cuanto nosotros, los hijos de Dios, necesitamos, como decía hace unos momentos, ya Dios lo ha concedido, nos los ha dado por su gracia, por su amor, mediante la vida de su propio Hijo y desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios lo ha hecho. Veamos en Efesios, un capítulo bien conocido por ustedes, Efesios 1, 3 al 8, en la Nueva Versión Internacional.
Efesios 1, versículos 3 al 8. Este texto comienza con una alabanza, con una exaltación, con una adoración a Dios. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. El Señor Jesucristo es el gran tesoro donde están escondidas todas las bendiciones de Dios. El que tiene a Cristo tiene el gran tesoro de las bendiciones de Dios. En Cristo. Eso es lo que dice la palabra. En Cristo hemos recibido toda bendición. Ya Dios lo ha provisto todo. Ahora, si comenzamos a creer, porque el justo por la fe vive, si comenzamos a creer que ya Dios ha hecho todo, ahora, en una actitud de humildad, de fe, de adoración, de acción de gracias, vamos a entrar a ese tesoro para disfrutar lo que Dios nos ha dado. No creas que porque tú hagas un ayuno o hagas una ofrenda grande o porque seas fiel en asistir a las actividades o algo parecido, no creas, escúchame, no creas que Dios, por eso que tú haces, tiene que darte lo que tú necesitas. Dios lo hace por su gracia, por su amor. Y para recibir su gracia y su amor es a la manera de Él, por la fe y en humildad, con acción de gracias, con adoración, reconociendo que Él y solamente Él tiene el poder para hacerlo, que es nuestro Padre, que nos ama y que conoce todas nuestras necesidades, conoce nuestros pensamientos, conoce todo. Y de paso, así podemos descansar en el Señor, por la fe, con gratitud, en humildad, creyendo su palabra. Dice más el texto, Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Hoy se nos ha enseñado que Dios nos ama para darnos todo lo que necesitamos. Y Él puede hacerlo. Pero según este texto que acabamos de leer, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién puede transformar mi vida y quién puede mantenerme en santidad y en justicia de Dios? ¿Yo mismo, por mi fuerza? No. Lo hace el Señor en mi relación con Él. Él quien toma toda la obra perfecta. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. No soy yo, ni por lo que yo haga, es Él por su gracia. Solo tengo que creerlo y aceptarlo. Dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Ya está en la voluntad de Dios. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en Cristo. Escúchame, tú y yo existimos y somos parte del reino de Dios, participando de la naturaleza de Dios, siempre
para alabanza, honra y gloria de Él, no para nosotros. Todo esto nos concedió en Cristo. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Es la gracia de Dios, hermanos. Es la gracia de Dios, el evangelio de la gracia. Yo les voy a hacer unas preguntitas reflexivas. Primera, ¿quién de ustedes existe por ustedes mismos? ¿Quién de ustedes existe por sí mismo? ¿Aló? ¿Quién de ustedes escogió a su papá y a su mamá? ¿Quién de ustedes buscó a Dios? Dios me dio un papá y una mamá. Dios me lo dio. Dios me dio la existencia. Yo no lo hice. Yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. Y te buscó a ti. ¿Estamos de acuerdo con eso? La iniciativa es de Dios. Todo depende de Dios. Todo don perfecto viene de Dios. ¿Quién de ustedes obtuvo por su esfuerzo humano los 5 sentidos? ¿Quién les dio toda esa capacidad? Hermanos, Dios nos ha comprado porque nos ha amado y por su gracia. ¿Sabe para qué? Para que lo amemos y para Él. Ya no somos de nosotros, somos de Él. Todo, absolutamente todo lo ha hecho Dios. Y lo ha hecho para su gloria, para su alabanza, conforme a su absoluta sabiduría, su potestad y su voluntad. Nadie le ha dado a Él primero para que ahora tenga que darnos a Él a nosotros, porque todo don perfecto ha venido de Dios solo por su gracia. Hoy, amados míos, estamos pasando por alto todas estas verdades. Hemos pasado por alto el evangelio de la gracia. Todas esas cosas se están dando sin tener en cuenta que solo Dios lo ha hecho, mediante Jesucristo, por su poder, por su autoridad, por su señorío, a través del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Toda bendición, ya como dije, está dada en Cristo Jesús. Todo lo que tú necesitas, tu sanidad, tu dinero, todo lo que tú has necesitado, lo que tú estás necesitando, todo ya está dado. Y lo obtenemos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. La Escritura nos enseña algo que es muy importante. ¿Cuál es la adoración que Dios espera de mí y de ti? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1, en Reina de Valera contemporánea. Esta es la manera como Dios quiere que lo adoremos. Dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios. Escúchenme acá, por favor. Esta es una invocación que Pablo está haciendo, y la está haciendo con un ruego. Yo les ruego por las misericordias de Dios.
Yo quisiera que usted dedicara un tiempo a observar y a enumerar todas las misericordias de Dios para su vida. Desde cuando usted nació o desde cuando estaba en el vientre de su madre, ¿cuáles han sido las misericordias de Dios para su vida? ¿Cuál ha sido el favor de Dios, la atención de Dios, el cuidado de Dios para su vida? ¿Y cómo manifestó la grandeza de su misericordia haciéndose hombre a través de la persona del Señor Jesucristo, quien vino a ocupar el lugar de nosotros para perdonar nuestros pecados, para liberarnos del pecado, de la maldición, de la muerte eterna y darnos ahora una nueva vida en Cristo, la vida eterna, y todo eso está dentro del paquete de las misericordias de Dios? Y Pablo invoca las misericordias de Dios para decir: les ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué cosa ruega Pablo por las misericordias de Dios? Dice que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo. Sí hay que ofrendar, sí hay que servir, sí hay que hacer obras, sí hay que hacer servicios, sí hay que hacer muchas cosas. Pero primero, antes de las tantas cosas, primero tú preséntate como un sacrificio vivo. Primero yo, dice la Escritura, santo y agradable a Dios. Y mire la última parte: así es como se debe adorar a Dios. ¿Cómo se debe adorar a Dios? Cantándole, sí. Diciéndole frases bonitas, sí. Sirviéndole, sí. Ayunando, sí. Orando, sí. Todas estas cosas, sí. Pero primero, ofreciéndome yo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Esa es la adoración espiritual que Dios desea de nosotros. Y Pablo, al decir por las misericordias de Dios, está diciendo: oiga, por toda la gracia, por todos los favores, por todos los beneficios, por todo lo que Dios les ha dado, hagan esto. Quiere decir, sean agradecidos y no sigan tratando de hacer negocios con Dios. Venga y sea agradecido. Por gratitud, entréguele su vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Maravilloso, ¿verdad que sí? Ahora, todo esto se vive por la fe, porque el justo por la fe vive en el gozo del Señor. Cuando ofrendemos, cuando traigamos los diezmos, las ofrendas, todo lo que usted quiera traer para Dios, aún para la canasta, todo lo que usted quiera dar, no lo hagamos por las necesidades que tenemos para que Dios nos las supla. No lo hagamos por obligación. Al contrario, hagámoslo con gozo y gratitud de todo corazón por lo que Dios es y lo digno que es, por lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará, porque Él lo merece. De esa manera podemos darle con alegría y no tendremos dolor por lo que damos, sino un gozo inmenso porque podemos darle de lo mucho que nos da, lo poco que damos. Pero hagámoslo para Él, por las misericordias de Dios. Cuando ayunemos o cuando sirvamos, cuando hagamos todo para Dios, vuelvo a decirle, no para ganar su favor, sino que debemos hacerlo para agradecerle a Él, para adorarlo a Él, para acercarnos de manera íntima y personal en espíritu y para deleitarnos en su presencia.
al servir en el ministerio, en la iglesia, todo lo que hagamos deberá ser el resultado de permanecer en Cristo y en su palabra. Todo lo que hagamos deberá dar evidencia de que estamos permaneciendo en Cristo y que toda obra buena que agrada a Dios no la hacemos nosotros, sino Cristo en nosotros y a través de nosotros. Eso nos lleva al pasaje bíblico que ustedes bien conocen en Juan 15, 4 al 5 y luego el versículo 8. Vamos a leerlo. Y observen una vez más, ya lo conocen, pero vale la pena recordarlo. Permanezcan en mí, dijo el Señor Jesucristo, y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Y luego el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Esto quiere decir, hermanos, que de aquí en adelante todo lo que hablemos, todo lo que hagamos debe ser en Cristo y por Cristo para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? En Cristo, mediante el Espíritu Santo, según la palabra, y con acción de gracias, como para el Señor y no para los hombres. Permítame seguir metiéndome en esto con ustedes, ahora con base en la palabra de Dios. La persona que vive en Cristo y anda por el Espíritu Santo siempre vivirá en libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿cierto? Esa es la palabra de Dios. De tal manera que venir al templo, a los estudios bíblicos, al instituto bíblico, será siempre con mayor gozo, teniendo en cuenta que vengo a recibir con gratitud todo lo que Dios ya ha provisto para mi crecimiento espiritual, para mi relación con Él, para mi crecimiento en la fe, para mi beneficio en todo sentido. Ya no vengo por obligación ni por un deber, vengo con el gozo de escuchar a Dios. Recordemos, amados, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe, únicamente por la fe, y la hemos recibido solo por la fe. ¿Cómo puedes tú explicar que tú eres un pecador, que estás muerto en delitos y pecados, que has sido condenado eternamente para el infierno, para la perdición eterna, que estás separado de Dios, que no tienes ninguna relación con Dios? ¿Cómo puedes explicar que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a sufrir por el juicio de Dios, la justicia de Dios que cayó sobre Él, y ahora por la fe tú lo recibes? Dígame, ¿eso lo puedes entender? Eso es grande, ¿no le parece? Profundamente maravilloso. Ahí está toda la gracia, todo el amor, todas las misericordias de Dios que ha hecho Él por ti y por mí. Debemos ser entonces personas agradecidas. Tenemos que creer en Dios, creer en todo lo que ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, de acuerdo con la palabra. Confiar plenamente en ello. Esperar con paciencia hasta que veamos la gloria de Dios manifestada. Perseverando en ello sin desmayar. Por eso debemos hacerlo con humildad de corazón, para poder obedecer porque lo amamos, porque Él es digno, y con gratitud. Te pido que te metas en el alma, en tu mente, en tu corazón, lo que te voy a decir. Tú fuiste rescatado y redimido con la sangre de Cristo solo para Dios. Tú fuiste comprado con la sangre de Cristo solo para Dios.
No para ti, es para Dios. Hemos sido redimidos para Dios. Tú no eres dueño de ti. Tú eres un administrador de ti por el Espíritu y de tus bienes que Dios te ha dado. Todo, tú y todo lo que tienes es de Dios. Dios te lo ha provisto. Él es el Señor y toda la gloria para Él. Por eso eres una nueva creación en Cristo para hacer las buenas obras que ya Dios preparó de antemano. Ahora quiero terminar, pero con una serie de textos bíblicos. Lo vamos a leer rapidito, ustedes lo anotan y lo estudian en su casa. Con estos textos bíblicos pretendo demostrarles a ustedes que lo que les he dicho es pura base bíblica, con base bíblica. Vamos a leer el primer texto de esta serie en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 y 6. Segunda a los Corintios 3, 4 y 6. Vean ustedes el testimonio que nos da el apóstol aquí. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pablo está confesando una gran verdad. No es por la capacidad de él. Pablo era un hombre intelectual, con mucha experiencia, educado de manera especial para manejar las Escrituras, para aplicar la ley, para vivir la ley, y él mismo da testimonio de todo esto. Pero él dice, todo eso lo he estimado como basura, como estiércol, por el conocimiento de Cristo. Y ahora en Cristo, Pablo está diciendo, nosotros no somos competentes por nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. La palabra que les enseño, los milagros que ven, la demostración del poder, el soportar las adversidades y todo, es porque Dios lo ha hecho, nos fortalece para hacerlo. Él nos ha capacitado para ser servidores, no de un pacto de la ley, sino un nuevo pacto que es el pacto del Espíritu. Y si ese es el pacto del Espíritu donde yo tengo que servir, ya no lo hago por mí, lo hago porque el Espíritu me guía a hacerlo. Es el Espíritu el que dirige. La segunda cita en esta serie es Efesios 3:20. Efesios 3:20, lo voy a leer en la NBD. A Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz que actúa en nosotros. Oigan eso. ¿Por cuál medio? Por el poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar o pedir. ¿Cierto? Muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar o pedir, por el poder de Dios. Veamos ahora en Hechos capítulo 3, versículos 11 al 12 y luego el versículo 16. Hechos 3, 11 al 12 y el 16. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y oigan lo que dice. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre?
Pedro está reclamando la gloria de Dios. Pedro está diciendo, no he sido yo ni por mi poder, ni porque soy más consagrado, o porque soy apóstol, o porque estuve con Cristo, estoy haciendo esto. Esto se ha hecho por el poder de Dios y para la gloria de Dios. ¿No les parece maravilloso? Entonces, no era Pedro, era el Señor. Y cuando la gente ve esto, Pedro les corrige, les ayuda a entender que no es Pedro, que es Dios, que es Jesucristo, que gobierna, que dirige, que tiene todo el derecho de recibir la honra y la gloria, y demostrando con ello que quien obra es Dios y no nosotros. Por eso Pedro les dice, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Esta fe que viene por medio de ¿quién? De Jesús. Nosotros tenemos que vivir hoy como hijos de Dios en un mundo tan difícil para vivir, actuando tal y como lo dice la palabra de Dios. La vida del cristiano no puede estar divorciada de la palabra. Es la palabra la que produce la vida. Es la palabra la que le ha dado un nuevo nacimiento. Por el Espíritu y por la palabra hemos nacido de nuevo. Es por la palabra que vivimos. Es por la palabra que existimos. Es por la palabra que debemos vivir. Por la palabra de Dios. Conforme la palabra de Dios, por la fe, creyendo la palabra. Por eso nos dice Pablo en Colosenses 3, 16 y 17. Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. En otra versión dice abundantemente, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer la palabra de Dios abundantemente en nosotros? Ricamente. ¿Qué va a hacer? Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y oigan ahora lo que dice este texto. Y todo lo que hagan. ¿Pueden repetir esa frase con vos? Y todo lo que hagan. Y todo lo que hagan. Y todo lo que hagan. ¿Qué dice? Sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Yo quiero que reflexionen conmigo. ¿Puedo yo en el nombre del Señor Jesucristo mentir? Ayúdenme. ¿Aló? ¿Puedo en el nombre del Señor Jesucristo o debo en el nombre del Señor Jesús mentir? En el nombre del Señor Jesucristo robar. En el nombre del Señor Jesucristo golpear a mi esposa o a mis hijos injustamente. Todo lo que hagan, de palabra o de acción, en el nombre del Señor, con acción de gracias. Señores, eso no es para el mundo, eso es para los hijos del reino de Dios. Y si tú eres parte del reino de Dios, es así como tú y yo debemos vivir. Pendiente de lo que hablamos, para hablar en el nombre del Señor, no para invocar en el nombre del Señor injusta y vanamente, sino para hablar en el nombre del Señor dignamente y hacer lo que hacemos en el nombre del Señor. Vivir para el Señor, en el nombre del Señor, en el Señor. Cuando decidamos vivir en Cristo y por Cristo, adiós la flojera, adiós la murmuración, adiós la mentira, el robo, la pérdida de tiempo, el robo de las ofrendas,
tantas cosas que hoy hacemos porque no estamos actuando en Cristo Jesús, ni para la gloria de Dios. Somos reino de Dios, un real sacerdocio, redimidos para la gloria de Dios. Le pertenecemos a Dios, no solo en el templo, sino donde quiera que estemos, en el cuarto, en el baño, en la oficina, en el trabajo, donde quiera que estemos. Allí está un miembro del reino de Dios que debe vivir para Dios, haciendo todo lo que a Él le agrada. Veamos también en Colosenses 3, los versículos 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Y se repite: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. En este caso, el texto se refiere al consejo que Pablo está dando, la enseñanza que Pablo está dándole a los trabajadores frente a sus empleadores. En aquel entonces los siervos y los amos se quejaban por el maltrato de los amos y tenían razón, pero Pablo dice: no se preocupen por eso, hagan lo que hacen como para el Señor y no para ellos. En la vida de un hombre de Dios. Tres breves citas más y terminamos. La primera a los Corintios 10:31. Primera a los Corintios 10:31. Dice: así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Repito, si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos esposos creyentes llegan y cuando ven el almuerzo que la mujer le hizo, no saben cómo lo hizo, con tantos sacrificios? Eso es lo que tú hiciste. ¿Y cuántos hijos rechazan la comida? Si comen o beben o hagan cualquier otra cosa, háganlo para glorificar a Dios, para glorificar a Dios. Esa es la gente del reino de Dios, no de la religión, sino del reino de Dios. La segunda cita, en Primera a los Tesalonicenses 5, 16 y 18. Primera a los Tesalonicenses 5, 16 y 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La situación que estos hermanos vivían era muy difícil, en todo sentido. Y Pablo le está diciendo aquí: no esté más triste, ni murmurando, ni protestando, ni quejándose, ni haciendo protestas, ni nada de estas cosas. Siempre alegres. Oren sin cesar, continuamente. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y la última cita, muy conocida y muy pasada por alto, dice Filipenses 4, 4 al 7. Filipenses 4, 4 al 7.
Regocíjense en el Señor siempre. ¿En quién hay que regocijarse? ¿Qué significa regocijarse en el Señor siempre? Quiere decir que cualquiera que sea la situación, mientras estamos en Él, lo que debe producir eso es gozo. Regocíjense en el Señor, ¿cómo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Yo les pregunto, los niños que saben que su papá y su mamá le van a dar lo que necesitan, ¿se preocupan por eso? Ni saben de dónde vienen, ni cuánto les costó, ni cómo tuvieron que hacer los grandes sacrificios sus padres para darle, pero ellos tienen confianza y no se preocupan. Siguen corriendo, jugando y esperando que el papá y la mamá les dé lo que ellos necesitan, ¿sí o no? Dígame, ¿es cierto o no? No se preocupan por nada. Tenemos que ser como niños con nuestro Padre. La palabra dice que por nada nos preocupemos, tenemos que confiar, esperar, perseverar en el gozo del Señor. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Observen que es fácil dar gracias cuando ya le dan lo que uno necesita, ¿cierto? Pero aquí está diciendo que lo hagamos de antemano. Eso quiere decir fe. Le creemos que la petición que le hemos hecho es conforme a su voluntad, la vamos a tener y nos regocijamos en Él. Y continúa diciendo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren que sus corazones y sus mentes estén guardadas en Cristo Jesús? Aquí está. Alguien puede decirme, pastor, la palabra que hoy ha predicado es muy dura y difícil de vivir. Y yo le puedo decir, nada es imposible para Dios. Lo que Dios ha prometido, Dios es fiel para cumplir su palabra en nuestras vidas. ¿Lo creen? El problema no es que sea difícil, el problema es que nosotros no estamos viviendo por la fe. El problema es que nosotros queremos que Dios nos dé todo a la manera de nosotros y en el tiempo de nosotros. Y por eso negociamos con Dios. Pero Dios quiere que llevemos una vida de gratitud, de adoración, de alabanza, viviendo para Él. Y otra vez, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura en el tiempo de Dios. Amados, tú y yo pertenecemos al reino del Todopoderoso, del que vive por los siglos de los siglos, del que nunca se cansa, del que es fiel a su palabra, del que está presente en medio de los hombres y mujeres que le creen, que le agradan por la fe en Él. Colóquense de pies.